La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Tener fe en Dios es seguir a ese Dios que nos ama. Les invitamos cordialmente a seguirnos a través del canal YouTube Medalla Milagrosa Yagua con el programa Semillas de Fe, sembrando valores, cultura y esperanza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Semillas de Fe a través de este canal YouTube Medalla Milagrosa Yagua. En este momento y en este día nos encontramos con el Padre Alexis Medina, que es párroco de Cristo Rey de Nueva Guacara, de nuestro municipio de Guacara. Y vamos a hablar acerca de la Santa Misa. Vamos a conocer un poco, no solamente de qué se trata celebrar la Santa Misa, no es quedarnos solamente en el ejercicio como tal del culto, sino en lo que esto significa para nosotros católicos cristianos, que es la oración fundamental, la esencia de nuestro ser. La Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana, así lo dice la Iglesia y lo ha repetido siempre. Y para nosotros es la prenda de la salvación por la que Jesús sigue con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de la hostia consagrada. Padre, saludos, gracias por la invitación acogida, por la participación tuya en este momento para que podamos compartir este programa. Agradecido, Padre, por la invitación y saludo a todos los seguidores de Semillas de Fe. Sí, para poder entrar en materia, nosotros tenemos en este canal una alianza con nuestros hermanos de Sonido 93.1 FM, a quien agradecemos su colaboración, y nuestros hermanos de la empresa Bencable TV, que también nos facilitan pues con la plataforma el que podamos llegar a sus hogares. Y con esta alianza pues pedimos a Dios y le pedimos a ustedes que sigan orando por este proyecto. Recuerde suscribirse a nuestro canal YouTube Medalla Milagrosa Yagua para que sigamos siendo más y así siga llegando este contenido lleno de enseñanza, lleno de todo aquello que queremos con el fin profundo de este programa: sembrar valores, cultura y esperanza. Padre, la Santa Misa. La Santa Misa es lo más grande que tenemos los católicos cristianos. Muchas veces nos preguntamos, o la gente se puede preguntar, de dónde viene esta celebración de este culto, dónde nació, cuál es su origen, cuál es la realidad por la cual los católicos cristianos, no solamente dominicalmente, sino todos los días, celebramos la Santa Misa. La Santa Misa es un sacramento, pero para que llegara a ser sacramento como acto público de la fe cristiana, tenemos que irnos justamente a los evangelios. El momento en que Jesús toma el pan y toma el vino en aquella última cena y lo comparte justamente con los apóstoles, con unas palabras muy claves que muchos de nosotros lo hemos escuchado, que son las palabras consacratorias: tomen y comen, tomen y beban, que este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Fue allí donde surge todo esto. Eso es algo nuevo, algo revolucionario, algo que cambia toda la visión, porque ni los judíos comprendieron aquellas palabras de Jesús. Luego, a los primeros años de la iglesia primitiva, los discípulos le fueron dando orden a todo lo que hoy conocemos como sacramento de la Eucaristía. No fue fácil organizar, ¿verdad?, la estructura, porque estaba el ágape. San Pablo nos dice en sus cartas que llegaban hasta borrachos para compartir justamente. O ya comidos. Como lo dice en Corintios, que denuncia: ustedes se comen su comida ya y después no vienen a compartir aquí. Así es. Entonces, eso se tuvo que darle un orden, que es el orden que hoy conocemos como la Santa Misa, ¿verdad? Ahora, ese misterio, esas palabras de Jesús, son las que debemos nosotros tener muy claras, ¿verdad? Porque la Santa Misa se puede convertir como un cumplimiento. Sí. Si voy a ir a misa porque mi papá o mi mamá me enseñaron a ir a misa, o porque tengo que cumplir el precepto dominical. Hay un misterio profundo que enaltece justamente a Dios, que glorifica a Dios, pero que hace que el hombre se acerque también a la misma gracia de aquel que ha dado la vida por nosotros. Sí, Padre, tú decías que
precisamente en la última cena, Jesús celebra la fiesta de la Pascua judía. Nosotros tomamos de alguna manera, aunque los judíos no tenían esta forma de celebrar la misa desde el momento en que Jesús celebró la última cena, dándose con el pan y con el vino, siempre ha venido desde la tradición de los mayores nuestros, los judíos, esta celebración, porque se conecta el hecho de que Jesús se ofrezca por el mismo momento en que también fue ofrecido un cordero pascual de los que narra el libro del Éxodo. Esto quiere decir que la misa hace presente, o mejor dicho, hace que se sienta verdaderamente el paso de Jesús por nuestras vidas, así como lo hizo aquel sacrificio de la antigua alianza. Entonces este es un nuevo sacrificio que toma lo que antiguamente se hacía para que se pueda ofrecer en bien de la humanidad. El libro del Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones que tiene Jesús con el apóstol, con Juan, hay una frase que viene a colación a esto. Jesús le dice a Juan: yo hago todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jesús, ¿verdad? La Pascua que vivían los judíos, como lo decías tú, está en el libro del Éxodo, que era el recordar el paso de la esclavitud a la libertad. Cómo Yahvé le permitió al pueblo tener una nueva tierra, libre, prometida, que emana leche y miel, de mucha generosidad. Y estaba mandado de que el pueblo tenía que reunirse una vez al año y conmemorar, para no olvidar aquel acontecimiento. Y en ese momento se tenía que ofrecer un cordero, que dependiendo del número de personas se comía, y si quedaba había que quemarlo, no podía dejarlo para después. En la Pascua cristiana, este paso de Jesús por la vida de todo hombre, de toda mujer, está el memorial. Ahora recordamos las palabras de Jesús y las hacemos vida presente. Ya no es lo que sucedió, sino lo que sucede actuando en el hoy y en la historia. Pero también hay unas palabras que pronuncia el discurso del pan de vida, Jesús, en el capítulo 6 de San Juan, que nos pide comer y beber para ser parte de Él. Y esto es interesante para el pueblo cristiano, porque cuando hablamos de la Santa Misa, podemos hablarlo como un rito muy externo a mí, un rito maravilloso, donde el sacerdote se para en el altar y hace algo allí que está prescrito, pero que no hay una vinculación, y el sacerdote celebra ese rito es para que el pueblo se incorpore. ¿Y cómo se incorpora el pueblo? Comiendo y bebiendo del cuerpo y la sangre de Jesús. Y hablando de este memorial, de esta anamnesis que nosotros, pues, dentro de nuestra formación hacia el sacerdocio también nos toca vivenciar, porque nos toca hacer presente a Cristo. Nosotros sabemos que la misa, como tú lo acabas de decir, hay algo prescrito, hay unos ritos que se repiten. Muchas veces esa falta de vinculación de quienes son cristianos católicos que participan también es porque se puede creer que se está solamente repitiendo un rito. ¿Cómo es este sentido entonces que tiene de memorial para decir que se está actualizando? Es decir, sabemos que el Espíritu Santo, que ya lo vamos a celebrar y lo hemos celebrado en Pentecostés, y nos los ha sido dado por el Señor para que nos recuerde lo que Él nos dijo, también es el que aviva, el que hace presente, porque a través de ese rito de la consagración, que es la epíclesis, es que se hace presente Jesús y se transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Pero hay una cosa que a veces tal vez puede ser también esto, lo que desvincule, que la gente simplemente venga porque ofreció la misa por un difunto, por eso que tú dices, por la tradición familiar. Pero ¿cómo entonces darme cuenta que estoy participando de algo que no es solamente un recuerdo, sino que es algo que se está actualizando en ese momento y que se ofrece por mí mismo? Claro. Yo lo puedo vincular como cuando uno quiere bañarse en el río. Uno dice, me baño en el río de Vigirima, por ejemplo, ustedes que conocen el río de Vigirima. Y voy el día siguiente y me vuelvo a bañar en el río de Vigirima. Y puedo hacer el baño del río un rito.
Lo que no es un rito es que el agua que me bañó el lunes no es la misma agua que me bañó el día martes. Estuviera estancada. ¿Por qué? Porque es un movimiento, ¿verdad? Entonces eso pasa en la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos las prenotandas, que es la disciplina para celebrar la Eucaristía. La Eucaristía que se celebra aquí en Yagua es la misma que se celebra en Vigirima, se celebra en Nueva Guacara, se celebra en Valencia, se celebra en Colombia. En cualquier parte del mundo es el mismo rito. Esa es la prenotanda, las leyes y normas y disciplinas que tenemos para el sacramento. Pero cuando vamos a la estructura y vemos, por ejemplo, el prefacio que antecede al canto del santo, tiene la doctrina de la celebración. Nosotros podemos prestar oído y vemos que cada prefacio de cada día nos mete, nos introduce a ese misterio que estamos celebrando. Entonces la gente puede decir, no, es que la misa es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo en disciplina. Comienza con la invocación a la Trinidad y termina dando la bendición de la Trinidad, es decir, del Dios vivo. Pero sus palabras, su contenido es distinto, ¿verdad? Entonces Cristo se hace presente en cada una de las Eucaristías. Y algo que también tenemos que tener muy en cuenta, no es un Cristo que viene y se va, sino un Cristo que viene y se queda y está con nosotros hasta el último día. Por eso reservamos en el sagrario aquellas formas que ya están consagradas, que ya no son hostias, sino son cuerpo de Cristo. Es la hostia consagrada, presencia real y viva de Cristo Jesús. Y esto es interesante, Padre, porque en el mismo año litúrgico, que en todo ese año litúrgico, como decir el calendario, que no es el calendario civil, sino el calendario de las celebraciones propias de la Iglesia, no es que se repite un tiempo más. Acabamos de terminar el tiempo de Pascua, viene el tiempo ordinario, después comenzaremos con el de Adviento, la Navidad, y pareciera que fuera algo que se repite, mas no es un ciclo que se repite, sino que ese mismo Cristo, que es el mismo ayer, hoy, siempre, como dice la carta a los Hebreos, es el que se hace presente. Y cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, lo que hacemos es caminar, peregrinar y seguir creciendo y desarrollando esa vida cristiana en nosotros. Ahora, hay una cosa interesante que, volviendo un poquito atrás con el tema de la estructuración de la Santa Misa, Jesús comenzó con la última cena con los 12 apóstoles. Luego los apóstoles, una vez que Jesús resucita y les da el Espíritu Santo, empieza esta reestructuración, pero no empieza directamente en la iglesia, sino en las casas. Los discípulos se reúnen en las casas y en las casas se proclama la palabra, el evangelio. En las casas se parte el pan para todos y en las casas se da la enseñanza y se tiene todo en común. Esta fue la primera realidad y de allí viene todo lo que se convierte luego para que nuestras parroquias, que son tienen que ser esas casas dentro de las casas del pueblo, se pueda prestar para reunir a los que son convocados. El aspecto comunitario de la celebración de la Santa Misa, el que nosotros tengamos que responder y estar allí y vincularnos con el sacerdote que hace las veces de Cristo, pero con nosotros que también nos ofrecemos con él. El documento de Aparecida define a la parroquia comunidad de comunidades, recordando un poco todo el inicio de la iglesia primitiva. Las cartas de San Pablo, las cartas paulinas, como la conocemos en el Nuevo Testamento, es una evidencia de eso, pues. Pablo le escribe a los romanos, le escribe a los corintios, a los de Tesalónica, y ahí vamos viendo que hay unas pequeñas comunidades. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que después de la muerte de Jesús, los discípulos tenían mucho miedo porque su columna, su base era Cristo y lo habían perdido, lo habían dejado en el sepulcro y ese miedo los paralizó, como nos puede paralizar a nosotros cualquier miedo que podamos tener humanamente. Pero es el acontecimiento resurrección que impulsa a que los discípulos puedan salir
de aquel lugar donde estaban con las puertas cerradas. Es interesante porque el libro de los Hechos de los Apóstoles relata dos textos del Pentecostés. Cita el Pentecostés el mismo día de la resurrección y cita el Pentecostés 50 días después de la resurrección. Y aquí no vamos a caer en el detalle de cuándo fue, sino que el Espíritu Santo fue el que impulsó y llenó de fuerza a los apóstoles. Y también dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que me gustaría que lo pudieran leer todo el tiempo de la Pascua, nos permitió día a día ir leyendo estos capítulos, sí, donde Felipe tuvo que ir a Samaria y el Bernabé por otro lado, y entonces fueron expandiendo, pero en comunidades, lo que hoy llamamos pequeñas comunidades de base. Así fue la experiencia de la comunidad. Se reunían en una casa, una familia, los vecinos, y allí comenzaron a experimentar esto que hoy llamamos sacramento. Porque les vuelvo a repetir, el ágape se imponía sobre las palabras consagratorias, sí, y memorial del sacramento. Entonces, esto se les fue dando cuerpo ya cuando había muchas comunidades, muchas casitas. Fue que la iglesia comenzó a reunir en un mismo lugar, que allí fueron donde surgieron los templos, que es lo que hoy nosotros conocemos como la parroquia, un lugar grande donde se reúnen los bautizados para alabar a Dios, para celebrar el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero eso no quita a que los hermanos cristianos, a los discípulos, se sigan reuniendo en pequeñas casas, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos en la casa? El contacto con la palabra, desde la lección divina, una oración comunitaria desde una realidad concreta, pero que luego la llevamos a la gran comunidad que es la parroquia, sí, lugar donde nos congregamos y que debemos congregarnos todo cristiano. No podemos quedarnos solamente en mi casa, sino hacer de mi casa la gran comunidad que es la parroquia. Y ahí viene el sentido de esta realidad de que Jesucristo se queda. Si Él se queda en la Eucaristía, y lo dice al final del Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así termina bellamente el Evangelio de Mateo, el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. Pero esa realidad de comunión, de comunidad se fortalece, es porque el Jesús que se queda tanto en el sagrario se queda también en el alma del bautizado. Recibe la vida de Dios porque ha celebrado este sacrificio, este memorial, ofreciéndose y pidiéndole a Dios pues que le ayude a tener fuerza en su vida cristiana. Por eso es que las comunidades también, que otra vez la iglesia está retomando esta realidad de volver a la comunidad primitiva de los apóstoles, se reúnen dentro de la parroquia, van al culto propiamente, a la celebración del memorial, se alimentan de allí para fortalecer su comunidad. Sin esa conexión, sin esa vinculación, no pueden fortalecer el sentido de comunión. En cuanto a esa parte de la reserva, padre, que muchas veces tenemos esta realidad y hay mucha gente que pues, le cuesta un poco tal vez reconocer o darse cuenta que está ese Jesús allí, por el tema no solo del respeto, sino también de la consideración de la presencia real de Jesús. Nosotros tenemos también, aparte de la Eucaristía y aparte del sagrario, un momento para adorar al Señor en lo que llamamos una hora santa, que es un momento de oración, que es básico y fundamental también dentro de la vida de la iglesia, porque es acercarnos a Jesús como comunidad y cada quien de manera personal y de manera comunitaria delante de la presencia real de Jesús, encomendar todas nuestras necesidades. ¿Qué pudiésemos decir al respecto con esto? También allí existe esa vinculación, también allí ya es el mismo sacramento de la Eucaristía, pero es una celebración pues que se deriva de este memorial de la presencia real de Jesús. Jesús le había dicho a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días. Y es esa su presencia la que es actuante, la que se queda como alimento y nos nutre en cualquier momento y cualquier circunstancia de la vida. Como cristianos, nosotros tenemos un gran tesoro precioso
que es el sagrario, lugar de la reserva, el lugar donde está el cuerpo de Cristo, presente en toda su totalidad. Pero hay que tener dos términos claros, ¿verdad? Lo que es la hora santa y lo que es la hora de adoración. Dentro de las cofradías del Santísimo, la hora santa es la oración que se hace frente al sagrario con las puertas cerradas, ¿verdad? Y la hora de adoración es cuando se me expone frente a mis ojos mortales la presencia real, es decir, cuando es sacado del sagrario el cuerpo de Cristo y es colocado sobre una custodia. Las dos son efectivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitamos mirar a Jesús directamente en la custodia para decir está o no está. Él está presente allí. Y tenemos que dar el salto de fe de que nuestros ojos mortales no solamente contemplen el pan como materia o como especie eucarística, sino que pueda contemplar el cuerpo de Jesús. Pero aquí hay una tentación que podemos tener nosotros los cristianos, es quedarnos siempre en la contemplación del cuerpo de Jesús en la hostia y no contemplar el cuerpo de Jesús en la iglesia o en el hermano, ¿verdad? Porque sería muy contradictorio un hermano que vaya a la misa y crea en la Eucaristía y ame a Jesús Eucaristía, no se puede quedar solo en la especie eucarística. Tiene que dar el salto de fe, y creo que es el gran compromiso que tenemos nosotros como cristianos, ¿verdad? El poder ver a Jesús vivo y resucitado también en el enfermo, en el que padece, en el que es mi enemigo, en el que me ama y en el que me odia. Si logramos contemplar allí el rostro de Jesús, entonces el mandamiento del amor se va a vivir a plenitud. Es así. De hecho, San Agustín decía que no bastaba con hincarle el diente a la Eucaristía, sino que había que asimilarlo. Y ahí está esa prenda por la cual nosotros buscamos la comunión con Cristo, que se complementa en la comunión con los demás. Estamos hablando con el padre Alexis Medina. Él es párroco de Cristo Rey de Nueva Guacara. El padre también es nuestro arcipreste. ¿Qué quiere decir esto? Él es el cura delegado, vamos a decirlo así, cura delegado de la zona, de nuestro arciprestazgo Carabobo Este, que es el arciprestazgo Guacara, pero comprende 4 municipios: Diego Ibarra, San Joaquín, Guacara y Los Guayos. Nuestra arquidiócesis se divide en zonas pastorales, es lo que llamamos arciprestazgo, y el padre pues es el que anima dentro de esta realidad a los párrocos dentro de nuestra zona y a las parroquias para las distintas actividades. Y recuerden que estamos en alianza con Sonido 93.1 FM. Estos hermanos siempre nos acompañan, al igual que la empresa Bencable TV. Recuerden suscribirse, porque eso es parte también de nuestro crecimiento y del desarrollo de este proyecto, además de la oración que puedan tener por nuestro programa Semillas de Fe. Padre, hablando ahora de esto, porque el padre también está encargado de un departamento dentro de la arquidiócesis, y casualmente el próximo 2 de julio vamos a celebrar este año 2024 una fecha muy especial que no se habla mucho de ella, o tal vez tendríamos que profundizar más, hasta históricamente. 125 años se van a cumplir el 2 de julio de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Estamos hablando del misterio central de nuestra fe, del memorial de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Un poco, padre, ¿de dónde viene esta celebración? Un poco así, muy resumidamente, ¿verdad? Y luego, ¿qué tenemos nosotros? Y que aprovechemos para hacer esta invitación, no solamente a los de nuestra zona, porque esto es una actividad que va a ser lo que viene, pues a continuación para este mes de junio y julio. Es una celebración arquidiocesana y una celebración donde tenemos que comprometernos todos para buscar vincular esa celebración comunitaria de la Eucaristía. Mira, esta consagración vino como respuesta a una historia negra, una historia de sufrimiento que vivió la iglesia venezolana, donde fueron expulsados los sacerdotes, fueron invadidos algunos templos del país, que bueno, por motivos políticos que no vamos a caer en el detalle,
limitó a un número muy pequeño a la iglesia a nivel de los sacerdotes. Y aquí surge entonces el poder pedirle al Santísimo que intercediera por toda esta realidad, y Monseñor Castro en aquel entonces, Juan Bautista Castro, sí, es el que se mueve para que la República de Venezuela sea consagrada al Santísimo Sacramento. Acto que impregnó muchísimo en el corazón de los católicos y que esto hizo crecer. Se pedía que se iluminara el sol radiante sobre Venezuela, ¿verdad? Ese sol que es Cristo Jesús, luz que ilumina a todo hombre. Y así fue que nace esta consagración al Santísimo Sacramento como república, y también hay que decirlo, somos la única república consagrada al Santísimo Sacramento. Es decir, que tenemos una gran vinculación, no solo de patria, sino también de fe, de amor a estas dos grandes madres, la Madre Patria y la Madre Iglesia, gracias al Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, cada 2 de julio conmemoramos este aniversario. La Conferencia Episcopal cada año nos invita a que volvamos otra vez a postrar nuestras rodillas frente a Jesús sacramentado y consagrarnos como país, como familia, como comunidad ante Jesús. Decirle: tú eres el Señor, tú eres el Dios de nuestra república y de nuestro país, y es Él el que tiene que reinar siempre. Entonces este año para nosotros es de gran júbilo, sí, y gran festividad, porque son 125 años. Y la arquidiócesis nos ha motivado a realizar un acto público a nivel arquidiocesano, que lo vamos a tener este próximo 8 de junio, una gran caminata, procesión con Jesús sacramentado por toda la avenida Bolívar, desde la iglesia de las Siervas del Santísimo hasta la redoma de Guaparo. Es decir, que todos los movimientos, todas las comunidades, cofradías, todo cristiano, todo aquel que ha aceptado que Jesús está vivo en la Eucaristía, debe estar presente en este acto. ¿A partir de qué hora será ese día, sábado 8 de junio? Iniciaremos a las 7 de la mañana con una Eucaristía, luego salimos de procesión para llegar a la redoma aproximadamente entre 11 y media de la mañana, y Eucaristía que va a presidir también a esa hora nuestro obispo Monseñor Saúl, ¿verdad? Pidiendo por nuestro país, pidiendo que tengamos prontamente un nuevo arzobispo para nuestra iglesia. Sí. Bueno, ya nosotros también vamos a celebrar antes de esta realidad el Corpus Christi, que este año cae el 2 de junio. Recordemos que en esta celebración de este memorial, nuestro calendario no se mueve de acuerdo al calendario civil, sino al calendario lunar y a las estaciones propiamente de las celebraciones de nuestra iglesia, que quedan como esta realidad de lo que celebraba también el pueblo de Israel. Padre, la realidad de la consagración de cada uno de los bautizados, a veces es una oración que hacemos, es la misa, es esta procesión, es un acto público para que podamos pedir pues por todo esto y por el bien de nuestra nación, de nuestra familia. Pero ¿qué significa entonces esto de consagrarse? Cuando yo digo, bueno, yo voy a hacer un acto de consagración, me voy a consagrar yo, ¿a qué me refiero y qué es lo que espero como fruto espiritual de esta realidad? Hay dos tipos de consagraciones, ¿verdad? La que nos propone la iglesia como un acto masivo, la consagración al Santísimo, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María. Pero también hay otras consagraciones muy particulares, donde usted puede traer su oración, ponerse frente al Santísimo, porque una consagración es un compromiso, ¿verdad? Un compromiso libre que debe surgir del mismo amor, ¿verdad? Cuando me comprometo es que me tengo que exigir vivir según lo promesado. Hay mucha gente que pide promesas y hay mucha gente que se consagra, ¿verdad?
pero lo tiene como un acto muy puntual. Lo hice y ya. Sigo viviendo mi vida como la traigo y no me vinculo o no me configuro a esa consagración. Consagrarse al Santísimo es vivir plenamente según la voluntad de Jesús, que está vivo, que no está muerto, sino que está vivo y que me pide amar, que me pide reconocerlo, me pide configurarme a Él para entonces luego ganarme el cielo. Esa consagración me debe llevar a mí ser humilde, ser más obediente, más sencillo de corazón. ¿Para qué? Para sacar fruto. Si todo acto debe producirme un fruto, pero el fruto no es impuesto. El fruto surge cuando la raíz tiene buena tierra, crece un gran tallo, da sombra y luego produce el fruto. Esto es un proceso. La iglesia lo llama conversión. Sí. No nos podemos atorar de querer dar fruto cuando realmente no hemos sembrado la semilla. Es decir, cuando vamos a realizar una consagración, tenemos que preguntarnos: ¿estoy preparado para consagrarme? ¿A quién me consagro? ¿Y cómo tengo que vivir la consagración? Es decir, no como un acto puntual, sino como un estilo de vida. Sí. Ya no soy yo, sino Cristo que habita en mí. Entonces tengo que asumirlo. Y si no estamos preparados, es preferible no hacerlo. Porque claro, cuánta gente todos los días se consagra y sigue chismeando y sigue hablando de la gente. Entonces no hay una configuración plena. La autenticidad es clave. Es decir, el Cristo que se hace presente en la Eucaristía sigue estando en el corazón del hombre. Y hablando de esto, Padre, porque es la consagración y nosotros tenemos la consagración dentro, volviendo al tema que nos toca hoy de la Santa Misa, el antes y el después de la Eucaristía, un poco esta participación de los bautizados y tal vez pues en este caso ver cómo le debemos un valor a esto y de qué manera debemos participar. Ya esto sería la parte práctica más bien, no de cumplir con ciertos requisitos, pero sí de cómo disponer tanto el corazón como la persona, pues cómo debo estar yo preparado para ir a la Santa Misa, qué debo hacer durante la Santa Misa y luego a qué me lleva eso cuando al final el Padre dice puedes ir en paz. Esa preparación inmediata, remota y luego los frutos que esta misma Eucaristía nos da para vivir nuestra condición de bautizados. ¿Cómo sería esta participación? Ya no al sentido de conocer, que ya lo conocemos, el misterio, sino de nuestra disposición de corporalidad, de mente, de corazón y de reconocer lo que estamos haciendo allí para que tenga su fruto, pues. Sí. Recuerdo una frase que dirigió el Papa Francisco en muchas de estas asambleas que realiza catequesis los días miércoles. Él recordaba que la iglesia siempre tiene que tener las puertas abiertas. Y es interesante cuando vamos a celebrar la Eucaristía pensar las puertas abiertas, porque tener las puertas abiertas es para que todo aquel que tenga una necesidad pueda ingresar para celebrar la Santa Misa. El problema, el meollo de todo esto es: somos conscientes de lo que celebramos, ¿verdad? Porque esa preparación remota, inmediata que podemos tener es tener conocimiento de Jesús. Si tenemos conocimiento de lo que vamos a celebrar, a quién vamos a escuchar y a quién vamos a recibir como alimento, el hombre podrá sacar provecho. Pero si no hay conocimiento de quién es Jesús, entonces la Santa Misa se convierte en un acto, en una gran obra de teatro maravillosa, pero que no nos conectó o nosotros no permitimos que esa entrega se hiciera a totalidad. Entonces, aquí vemos muchas realidades. Gente que participa de la Eucaristía, pero entonces viene corriendo y se mete a la misa, entonces no escuchó la palabra de Dios y comulga y sale, entonces sigue haciendo otra cosa.
y no se da el espacio para preguntarse: ¿a quién escuché? ¿Realmente escuché a Jesús a través de su palabra? ¿Realmente recibí el cuerpo de Jesús o recibí una hostia? ¿Verdad? ¿Cuántos tragahostias van a misa? Muchísimos. ¿Cuántos comulgan? Pocos. Porque la comunión del cuerpo, y aquí vuelvo a insistir, la comunión no es solamente recibir lo sacramental, es vivir en comunión con Dios en el día a día, vivir en comunión con el prójimo. Sí. Allí es donde el sacramento entonces produce ese efecto, ¿verdad?, de santidad, que aquello que celebré en el templo, que se me dio gratuitamente, ahora lo celebro en mi casa, lo celebro en la universidad, lo celebro en mi trabajo, lo celebro con mis amistades, porque expando lo que celebré en la iglesia, ahora lo llevo. Por eso el sacerdote me dice: vayan y vivan esto que hemos celebrado. Sí, y el tema de esta preparación o de esta realidad que tú dices del conocimiento de Jesús se manifiesta sobre todo también por la intención. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces por una necesidad voy a ir a la iglesia si está abierta, y si hay una misa me quedo. Una necesidad por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, por un suceso, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Porque bueno, en ese momento me siento mal y tengo necesidad de... Pero entonces, por esta falta de conocimiento en el momento, sé, y gracias a Dios puedo encontrar a Jesús allí que me puede consolar. Pero después está esa parte de esta falta de consagración por ese conocimiento, para que yo pueda seguir. Aunque también ha pasado que hay gente que se ha acercado por la pérdida de un ser querido a la celebración y después queda esa invitación profunda en su corazón y dice: voy a seguir participando, voy a seguirme llenando. Entonces yo creo que a lo largo de nuestro camino, la Eucaristía, que es la que hace a la iglesia, como decía el Papa San Juan Pablo II, y a la vez la iglesia hace a la Eucaristía presente a través de los sacerdotes y de la celebración de los fieles, es la parte que nos corresponde a nosotros tener como capital y fundamental en nuestra vida de fe. Por eso es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana. Padre, ¿qué le dirías tú no solamente a los fieles católicos, sino a aquellos que muchas veces no entienden o no logran comprender esta realidad de esta presencia de Jesús? ¿Cómo pudiéramos nosotros también, primero como los que la recibimos, hacerlo presente, y luego aquellos que no lo conocen puedan tener un atisbo de que de verdad ese Jesús está allí llamándonos e invitándonos a estar con Él? Mira, Dios se vale de muchas formas, de muchas maneras y de muchas circunstancias, y todas esas formas son las que atraen, porque es Él el que nos atrae. Nosotros somos un poco necios, somos tercos a nivel cultural, ¿verdad? Entonces Dios nos llama suavemente, como una madre que acaricia el rostro de su hijo. Pero como somos tan necios, a veces como que nos aprieta la cosa, ¿verdad?, y nos hace pasar por el dolor para acercarnos, como es en el caso de muchas personas que han perdido seres queridos y han llegado a la iglesia y se han quedado porque han conocido a Jesús a través de ese dolor de haber perdido un ser querido. Entonces, lo primero que diría es que déjate sorprender. Dios es persona y quiere relacionarse. A veces el concepto de Dios lo tenemos tan elevado como que si Dios fuera un extraterrestre. Es tan grande y maravilloso y tan poderoso que está muy lejos de mí. Yo no lo puedo alcanzar. Y eso es mentira. Jesús se encarnó. Jesús se hizo uno como nosotros, menos en el pecado. Y se hizo tan cercano que nosotros podemos descubrirlo. Entonces yo les invito a los jóvenes o a aquellas personas que no creen, y estás en todo el derecho de no creer, pero si quieres tener sentido a la felicidad, si quieres encontrar sentido a la vida, todo te va a llevar
a algo trascendente. Y eso que es trascendente es el misterio que nosotros celebramos en la Santa Eucaristía. Yo no te puedo decir y definir, mira, haz esto o el camino es este. No, el camino es Jesús. Los otros son como caminos que podemos cortar por aquí, pero todo nos va a llevar a Jesús, porque es el único mediador para llegar al Padre. Entonces, permite tener un diálogo. Si tienes inquietudes, puedes escribirnos, puedes hacer comentarios, Sí. ¿verdad?, por el canal, y podemos responderte. Sentarnos así en un diálogo abierto, respetuoso, ¿verdad? Si tienes preguntas filosóficas, metafísicas, teológicas, históricas, de lo que es la iglesia y lo que es el sacramento, bienvenido. Cuando hay respeto y cuando hay deseo de crecer y caminar. Sí. Y bueno, aprovechando esa ocasión que el Padre señala, para que ustedes también participen con nosotros a través del canal, por supuesto que allí van a aparecer tanto las redes sociales de nuestra parroquia de la Medalla Milagrosa de Yagua como las redes sociales de la parroquia de Cristo Rey, para que también alguna realidad, alguna sugerencia, alguna duda, alguna inquietud podamos también nosotros solventar a través de este medio. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa de Semillas de Fe, sembrando valores, sembrando cultura y sembrando esperanza. Hemos tenido la oportunidad de compartir con el Padre Alexis Medina, párroco de Cristo Rey de nuestra parroquia vecina de Nueva Guacara, de nuestro municipio. Y es un honor también para nosotros, Padre, poder profundizar más en esto. Siempre tenemos nosotros como cristianos católicos no solamente que escuchar o volver a esta realidad de refrescar los conocimientos, sino nosotros mismos nutrirnos. Hace falta indagar, investigar. Cuando el Padre decía, bueno, escríbanos, pregúntenos, es que hay que ser en ese sentido quienes también busquemos profundizar más nuestra fe, porque es lo que nos va a ayudar a catalogar mejor nuestra condición de servirle a ese Cristo en quien creemos. Bueno, Padre, yo quisiera, para despedirnos, ¿verdad?, primero pues agradecerte la presencia tuya en este momento, en este programa, y luego también de esa despedida pedirte que nos concedas la bendición, ¿verdad? Normalmente yo la hago cuando el invitado es un laico comprometido, pero cuando el invitado es un sacerdote como el Padre Alexis, siempre les pido también que sean ellos quienes nos impartan la bendición y que esta bendición a través de las redes lleguen a cada uno de nuestros hogares. De mi parte, pues recordarles que este programa, esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes a través del canal YouTube Medalla Milagrosa Yagua, es en alianza con Sonido 93.1 FM y la empresa Bencable TV, pidiéndoles a ustedes que sigan orando por este proyecto, que sigan suscribiéndose, que le den a la campanita, que pongan sus comentarios para que nosotros podamos seguir creciendo y profundizando más en este camino de conocimiento. Padre Alexis, te dejo entonces el micrófono para que tú nos despidas con una palabra, con una oración y con la bendición para todos los que nos sintonizan. Gracias, Padre Willy. Gracias a todo el equipo que me permitió estar justamente esta tarde con ustedes. Antes de dar la bendición, yo invito a todos los que nos siguen, a todo el que ha tenido la oportunidad de escuchar este programa. La Santa Misa es un regalo. Aprovéchalo. Aprovecha de buscar a Jesús y hablar con Él. Aprovecha de tener una intención que te permita acercarte más al amor de Dios. Cada vez que vengas a misa, ven con esa intención. Yo quiero llevarme algo de Jesús. Ven con la disposición de escucharlo a través de las lecturas, a través de las palabras del sacerdote. Ten la intención de que cuando comulgas estás recibiendo el pan que te abrirá las puertas del reino, y que cuando salgas de la Santa Misa te sientas agradecido con aquel que te ama, simplemente te ama, que no te juzga, que no te señala, sino que te ama. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, todos los días renovamos nuestro amor y estamos conscientes que es el Señor el que habita junto a nuestro corazón, ya lo demás se da por añadidura. Entonces, bueno, agradecidos con todos. Recuerden seguirnos por el canal, hacer cualquier comentario. Siembra en tu hogar esperanza, amor y valores. También la cultura.
somos buenos hijos de Dios, pero buenos ciudadanos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa. En una próxima edición nos encontramos. Que Dios les cuide.